Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40 de Consultoría Estelar, y el aroma familiar a madera pulida y café quemado me recibió. Los ventanales del pasillo enmarcaban la bahía de San Telmo bajo una bruma suave, con los ferries surcando el agua como si también llegaran tarde a una reunión, como siempre. Llegué antes que la mayoría del equipo y me instalé en mi escritorio con mi tercer café del día. Hoy era la presentación de estrategia del tercer trimestre. Una de esas mañanas en las que un solo error en una diapositiva podía costar millones. Encendí mi laptop y abrí la presentación que había perfeccionado hasta medianoche. Cada número, cada proyección, cada nota estaba en su lugar. Mis dedos repasaron la tabla de proyecciones de ingresos mientras murmuraba un chequeo mental. 7 años en esta empresa, y aún sentía el peso de estas mañanas. Entonces, una notificación apareció confidencial. Presentación Q3 revisada. Era de Camila Torres, la hija del director. Apenas de 24 años y recién nombrada líder ejecutiva de proyectos, dudé. Luego hice clic. Mi estómago se apretó. En la diapositiva 17, el análisis de costos para la campaña de Industrial Zenith ya no era de C7 millones, sino de C70 millones. Un simple punto decimal se había convertido en una bomba. Si ese número llegaba a la junta o a los clientes, enfrentaríamos demandas o algo peor. La sala de conferencias ya se estaba llenando cuando entré. Mauricio Gómez, de Industrial Zenith, revisaba su celular. Y Patricia Vargas, de Vargas Lujo, tamborileaba la mesa con uñas impecables. El espacio pulido reflejaba la ciudad tras los cristales. Pero mi única preocupación era mantener mi resolución. Camila entró con tacones de diseñador, exudando confianza como si fuera el foco de un escenario. «Buenos días a todos», dijo con entusiasmo. Hice algunos ajustes a nuestra presentación. Tragué saliva. Ajustes, así los llamó. Las diapositivas avanzaron sin problemas hasta llegar a esa. 70 millones me miraron como un desafío. Mi pulso se aceleró. Podía quedarme callada, dejar pasar la mentira, conservar mi trabajo. O podía hablar. Antes de continuar, dije con calma. Hay que corregir algo en la diapositiva 17. Camila giró hacia mí. ¿Yo? Que la cifra correcta es 7 millones. 70 sería poco realista. El silencio se extendió. Mauricio levantó la mirada lentamente y Patricia alzó una ceja. En la puerta, Ricardo Torres, nuestro director, había aparecido. Su expresión indescifrable. El rostro de Camila se encendió bajo las luces LED, mientras yo cambiaba a mi presentación original. La reunión continuó. Pero el aire se había cargado de una tensión casi palpable, aunque hablé con calma profesional. Sabía que algo irreversible acababa de comenzar. La reunión terminó en un silencio extraño. Mauricio me dio un leve asentimiento mientras guardaba su maletín. Y Patricia pasó junto a mí susurrando: «Gracias». Su gratitud era sutil pero clara. Camila no dijo nada. Se quedó rígida, con las mejillas encendidas de rabia, sus ojos afilados como vidrio, cuando Ricardo Torres salió sin decir palabra. Su silencio pesó más que cualquier regaño. La tarde se arrastró. Mis compañeros me miraban y luego desviaban la vista a sus pantallas. Las conversaciones se apagaban al pasar. Incluso Verónica, mi asistente, hablaba en voz baja, como si estuviéramos en una biblioteca llena de fantasmas. La puerta de Ricardo permanecía cerrada. Sabía lo que eso significaba. A las 5, la oficina se vació, pero me quedé en mi escritorio, fingiendo organizar archivos. A las 5:43 p.m., un correo llegó urgente. Reunión con recursos humanos requerida, ya lo sabía. Caminar hacia recursos humanos fue como moverme en cámara lenta. Jennifer Morales, la directora, estaba detrás de su escritorio pulido. Con las manos cruzadas, Ricardo ocupaba la silla a su lado. Su rostro inexpresivo, el anillo de bodas reflejando la luz. Camila no estaba.
No necesitaba estarlo. Lourdes, comenzó Jennifer, usando mi nombre formal, tras una revisión cuidadosa. Hemos decidido terminar tu empleo de manera inmediata. La retroalimentación señala problemas de compatibilidad con el equipo y socavar el liderazgo. Socavar el liderazgo. Así llamaron a salvarle a la empresa C63 millones. Mantuve la espalda recta mientras enumeraba los términos de la indemnización y la continuidad de beneficios. Ricardo no dijo nada hasta el final. Seguridad te escoltará para recoger tus cosas, Tomás. De seguridad. Apareció en la puerta. Con cara de querer desaparecer, 7 años de mi vida cupieron en una caja de cartón la planta de jade de Sara, la taza de susurradora de clientes de Mauricio, fotos de retiros de equipo donde yo había sostenido a esta empresa. Antes de irme, miré la cámara de seguridad parpadeando en la esquina. Sonreí. No por alegría, sino por algo más afilado, y susurré. 3 días. La ciudad estaba bañada en oro mientras cruzaba el puente de la autopista. El miedo me revolvía el estómago, pero debajo. Algo más firme y vivo comenzaba a crecer resolución para cuando llegué a mi departamento. Un plan ya tomaba forma. Esa noche, mi departamento se sentía diferente, como si hubiera entrado en la vida de alguien más. La sala estaba oscura, salvo por el resplandor de la ciudad tras la ventana. Con las luces del agua azul reflejándose en el agua, dejé la caja de cartón en el suelo y me hundí en el sofá, dejando que el silencio me envolviera. Por un momento, solo miré la planta de jade que rescaté de la oficina. De alguna manera, parecía pertenecer más aquí que yo. Abrí mi laptop personal y tomé la pequeña memoria USB negra de mi cajón. Era ligera, casi sin peso, pero sentía su gravedad como si cargara una parte de mi vida. 7 años de notas, cuidadosamente organizadas y encriptadas fechas de renovación de clientes, historiales de campañas, puntos débiles y detalles humanos que construyeron puentes donde los contratos no podían. La hija de Sara entrando a una universidad prestigiosa, el tratamiento de cáncer de la esposa de Mauricio y el tiempo extra que le di sin hacer ruido, la llamada desesperada de Patricia en Día de Muertos cuando su lanzamiento casi colapsa. Cada victoria y rescate vivía aquí. Consultoría Estelar me pagaba por gestionar cuentas. Yo construí relaciones. Mi celular vibró, rompiendo el silencio. El nombre de Damián Holt iluminó la pantalla. Mi amigo. Y convenientemente, mi abogado. Me enteré, dijo sin preámbulos. Entonces sabes por qué te llamo. Repasamos mi cláusula de no competencia línea por línea. Su voz era firme. Quirúrgica. No puedes buscar clientes, dijo. Pero nada impide que ellos te contacten. Existes. Lourdes, hazlo con fuerza. Que te encuentren. Me recosté, mirando el techo. Mi pulso era una mezcla de miedo y emoción. Si me movía demasiado agresivamente, podía perderlo todo, pero por primera vez desde que salí de la oficina. Sentí un calor bajo mis costillas control. Después de colgar, copié mis archivos en carpetas ordenadas en mi laptop, mis manos moviéndose con propósito silencioso. Las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana, como si marcaran el ritmo de mi corazón. Sabía que esto no era solo datos, era ventaja, del tipo que no se presume, sino que se lleva como una daga oculta. Cuando cerré mi laptop, ya sabía mi siguiente paso. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, con la memoria USB en mi mesita de noche como un centinela. La ciudad estaba en calma. Esa quietud que te hace escuchar tu propio pulso. Preparé un café fuerte y abrí LinkedIn. Mi cursor flotó sobre el cuadro de crear una publicación por un largo momento. Escribí despacio, con cuidado tras 7 años increíbles en Consultoría Estelar. He decidido comenzar un nuevo capítulo. Estoy profundamente agradecida por las relaciones que he construido y la confianza que muchos de ustedes depositaron en mí, emocionada por lo que el futuro trae, sin amargura, sin detalles,
Nada que pudiera considerarse una oferta. Pero cualquiera que conociera esta industria leería entre líneas. Hice clic en publicar y me recosté. La respuesta fue inmediata. Mi celular empezó a vibrar como un panal despierto. Primero, algunas reacciones educadas de antiguos colegas. Luego llegaron los mensajes privados. ¿Qué pasó? ¿Es cierto esto? Si estás libre. Tenemos que hablar. El mensaje de Patricia Vargas llegó antes de que terminara mi segundo café. Si estás disponible pronto, deberíamos charlar. No respondí de inmediato. El consejo de Damián resonaba en mi cabeza. Existe. No busques. Pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. A media mañana. Mi publicación ya había recorrido toda la red B2B. Vi a contactos mutuos comentar con curiosidad cuidadosa. Del tipo que se propaga más rápido que cualquier memo oficial. En alguna oficina de vidrio, Camila probablemente celebraba un equipo renovado, sin darse cuenta de que me había convertido en la agente libre más comentada del mercado. Cerré mi laptop y miré por la ventana. Viendo un ferry cruzar la bahía de San Telmo, la voz de mi madre volvió a mí. Del mes pasado. Cuando su último chequeo salió limpio, no dejes que nadie decida tu valor, Lourdes. Ya has sobrevivido batallas más duras. Ella superó el cáncer. Yo sobreviví la traición y ahora construiría algo que fuera solo mío. Los mensajes seguían llegando. Cada uno un recordatorio silencioso de que las relaciones que había cuidado no se irían a ninguna parte. Cuando silencié mi celular, ya sabía que los murmullos solo se harían más fuertes. La mañana después de mi publicación en LinkedIn, firmé el contrato para un pequeño espacio compartido en Plaza Vieja. El edificio era una reliquia de ladrillo y vidrio, lleno de startups y freelancers tecleando en salones abiertos. Olía levemente a café tostado y nuevos comienzos. Mi oficina era solo un escritorio en una esquina con vista a un mural y un montón de contratos de renta, pero se sentía como terreno neutral. Un lugar no embrujado por los muros de vidrio de Estelar. A media mañana, mientras configuraba mi laptop, una notificación de correo me detuvo. El asunto decía: cese y desista. Acción inmediata requerida. La carta de los abogados de Estelar era puro teatro, lenguaje severo sobre interferencia no autorizada con clientes, violaciones de tu cláusula de no competencia y amenazas de acciones legales si continúas. Mis manos se enfriaron. Así mantenían callados a las personas empresas como Estelar, no siempre con esposas, sino con miedo, por un instante. Mi resolución titubeó. Toda mi carrera estaba en esta ciudad, si Estelar me ponía en una lista negra. Cada competidor oiría primero su versión de la historia. Miré las paredes vacías de mi nueva oficina, salvo por la memoria USB en el escritorio. Como un talismán, o tal vez una bomba, llamé a Damián. Mi voz más baja de lo usual. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, tranquilo y firme. Están fanfarroneando. No has buscado a nadie. Que los clientes te contacten no es ilegal. El miedo es su última arma. Lourdes, no se la entregues. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sofá con las luces apagadas. La memoria USB en mi palma se sentía como un arma cargada silenciosa, potente, transformadora. Cada escenario cruzó mi mente: éxito, ruina. Los titulares si esto salía mal. Cuando volví a dejar la memoria en la mesa, supe que estaba parada en una línea que no podía deshacer. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, y en ese silencio sentí el primer destello de valentía empujando contra el peso de la duda. A la mañana siguiente, estaba lista para ver hasta dónde me llevaría esa valentía. El café Orilla estaba escondido en una esquina tranquila cerca del lago azul. El tipo de lugar donde las charlas se desvanecían en el zumbido de la máquina de espresso. Elegí una mesa al fondo, de cara a la puerta. Mis nervios vibraban mientras trazaba el borde de mi taza de café. Ensayando frases neutrales en mi cabeza, Mauricio Gómez llegó con su estilo discreto: camisa planchada, corbata suelta,
El cansancio de un hombre que vivía de fechas límite se sentó frente a mí y fue directo al grano. Se perdió la renovación, dijo, la voz baja pero tensa de enojo. ¿Sabes lo que eso significa? Asentí. La renovación con Industrial Zenith era uno de los contratos más grandes de Estelar. Y perderla significaba que operaban sin un acuerdo vinculante. Ni siquiera sabía la fecha. Continuó, pasándose una mano por la mandíbula. Podríamos irnos mañana, y tu director no lo notaría hasta que las facturas rebotaran. Me quedé callada un momento, dejando que sus palabras flotaran. Luego saqué una carpeta delgada de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Solo para tus registros, dije con cuidado. Es una copia de los términos que negociamos la última vez. Mauricio la abrió y revisó las páginas. Sus hombros relajándose un poco. Me salvaste otra vez, murmuró. Luego, sus ojos encontraron los míos. Lourdes, si fueras independiente, preferiríamos seguirte a ti que lidiar con este circo. Sus palabras me golpearon como una corriente emocionantes y aterradoras. No era solo validación, era posibilidad. Tomé un sorbo de café para ocultar la pequeña sonrisa que se formaba en mis labios. Solo estoy en transición, dije con ligereza, pero aprecio que lo digas. Hablamos un rato sobre los cambios en la industria, proyectos próximos y el lento desmoronamiento de la reputación de Estelar. Cada comentario suyo era un recordatorio del poder silencioso que aún tenía. Del tipo que no necesitaba una oficina ni un título. Cuando nos levantamos para irnos, Mauricio me estrechó la mano con fuerza. Manténme al tanto, dijo. Y el peso detrás de esas palabras decía más que cualquier contrato. Salí al fresco aire de San Telmo, con la primera chispa real de victoria ardiendo en mi pecho para la tercera mañana. Mi espacio en Plaza Vieja ya no se sentía como un refugio, sino como un centro de mando. Llegué temprano, con un café en la mano, y abrí mi laptop a un calendario lleno de llamadas consecutivas. El tercer día era cuando la tormenta silenciosa que había desatado se apagaría o estallaría por completo. La primera llamada fue con Patricia Vargas. Su rostro apareció en mi pantalla, enmarcado por las elegantes paredes blancas de su oficina. No se anduvo con rodeos. Terminamos, dijo. Ya envié la notificación de terminación a Estelar. Exhalé lentamente. Patricia era una de nuestras cuentas más destacadas. Su salida resonaría en toda la industria. La siguiente llamada fue una videoconferencia con múltiples clientes, organizada por Sara de Apex Global. 9 rostros iluminaron mi pantalla, todos familiares. Sus voces se superponían, un coro de irritación e incredulidad. Camila. Nos llamó Apex Tech en el correo, dijo Sara primero. Envió nuestro informe confidencial a un competidor, espetó otra voz. Y Comic Sans, murmuró alguien, casi incrédulo. En una propuesta para clientes, escuché. Asentí y dije poco. No necesitaba venderme. Camila lo estaba haciendo por mí, error tras error. Luego llegó una noticia inesperada. Estelar acababa de ascender a Camila a vicepresidenta de estrategia de clientes. La noticia apareció en mi feed a mitad de la llamada. Y la reacción colectiva de los clientes fue una mezcla de risas y furia. Ya está, dijo Mauricio, su voz cortando el ruido. Han perdido el contacto con la realidad. Cuando la llamada terminó, mi hoja de cálculo privada tenía 34 estrellas clientes que casi habían confirmado su intención de irse. Cada estrella era un voto de confianza silencioso, un recordatorio de que el poder que había llevado todos estos años nunca había sido realmente de Estelar. Mientras el sol se ponía tras el horizonte, me recosté y dejé que la magnitud se asentara. Los dominós estaban alineados, cayendo uno por uno, y ya podía escuchar el eco del siguiente, para la mañana siguiente. La tormenta silenciosa que había estado navegando estalló en un espectáculo total. Mi celular no paraba de vibrar con notificaciones. Y cuando finalmente revisé, el primer mensaje era de Dana, una freelancer con la que había trabajado.
¿Ya viste esto? Está por todos lados. Adjunto estaba una captura de un correo interno de Estelar, filtrado y circulando en LinkedIn. En él, Ricardo Torres había escrito a su junta que la lealtad familiar debe protegerse a toda costa y que mi exageración había avergonzado a su hija. Alguien lo había combinado con un clip de audio de una reunión interna, donde decía explícitamente que Camila crecería en el puesto. Cueste lo que cueste, en horas. La industria lo bautizó el colapso Torres. Desplacé LinkedIn y Twitter. Viendo el incendio extenderse, memes de puntos decimales y capturas de Comic Sans se volvieron virales bajo el hashtag Elda Colapso Torres. Los competidores rondaban como tiburones, publicando ofertas vagas a clientes que buscan estabilidad. Y entre todo eso, los mensajes directos seguían llegando a mi bandeja. Clientes confirmando lo que ya sospechaba se iban. Para el final del día, mi hoja de cálculo tenía 76 estrellas. 76 clientes perdidos. Casi el 40% de los ingresos de Estelar se habían evaporado en 3 días. Esa noche, mi celular se iluminó con el nombre de Ricardo Torres. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Tú orquestaste esto, dijo, la voz tensa y temblorosa. Mantuve mi tono firme. No he orquestado nada. Solo existí. Ellos eligieron. El silencio se alargó, pesado y cortante. Casi podía escuchar cómo calculaba las pérdidas, las reuniones de la junta, las consecuencias. Quemaste todos tus puentes, dijo finalmente. Pero su voz ya no tenía autoridad. Tal vez, respondí suavemente, o tal vez solo dejé de dejar que caminaran sobre los míos. Cuando colgué, miré las luces de la ciudad desde mi ventana. El triunfo latía bajo mi piel, pero venía con algo más pesado, la certeza de saber que no había vuelta atrás. Y aún así, mientras la noche caía sobre San Telmo, sentía el próximo paso formándose, claro e inevitable, esperando que lo tomara. 2 semanas después, deslicé la llave en la puerta de una oficina iluminada por el sol, ubicada sobre una fila de boutiques en el centro de San Telmo. Las paredes aún estaban desnudas. Los muebles, una mezcla de escritorios nuevos y sillas de segunda mano, pero se sentía viva de una manera que Estelar nunca lo fue. Estrategias Marlowe era oficialmente real. Ya no solo un nombre en mi mente, Liora y Kaden ya estaban dentro, con laptops abiertas, tazas de café esparcidas entre borradores de propuestas para clientes. Su energía llenaba el espacio con algo que no había sentido en años. Posibilidad sin política. Éramos 3 personas con un puñado de clientes leales, pero cada uno confiaba en nosotros plenamente. Calidad sobre cantidad no era solo un lema. Era supervivencia y libertad a partes iguales. Las noticias del exterior seguían llegando. La junta de Estelar finalmente obligó a Ricardo Torres a renunciar. Camila fue discretamente removida de su puesto. Su LinkedIn ahora diciendo vagamente, explorando nuevas oportunidades. No sentía alegría, solo un cierre tranquilo. El imperio se derrumbó porque su base era hueca. Esa tarde, nos reunimos en la pequeña cocina con vasos de papel y una botella de champán. Levanté el mío y miré a sus ojos. No solo ganamos, dije, construimos lo que no pueden quitarnos. Las palabras se asentaron en la sala como una promesa. Por primera vez desde que salí de Estelar con una caja de cartón, me sentí sin peso. No porque les hubiera quitado algo, sino porque finalmente estaba creando algo mío, construido en confianza, no en miedo, y diseñado para durar. Pasamos el resto del día planeando estrategias para nuestras primeras campañas independientes. El zumbido del trabajo enfocado mezclándose con el leve sonido de la ciudad abajo. Cada tarea, cada conversación, era como poner ladrillos para un futuro que no podían robar ni sabotear. Mientras el sol se deslizaba tras el horizonte, bañando nuestra pequeña oficina en luz cálida, sentí una paz desconocida. Esto ya no era venganza, era renovación.
y el paso final hacia esa renovación me esperaba. Justo detrás de la próxima puerta que aún no había abierto, meses después, la lluvia regresó a San Telmo en finas líneas plateadas, rayando las ventanas de mi nueva oficina. Estrategias. Marlowe había crecido hasta convertirse en una agencia sólida, pequeña pero fuerte. Y esa mañana firmé una alianza a largo plazo con una marca nacional que aseguraría nuestro futuro por años. Al dejar mi pluma sobre la línea punteada, sentí una satisfacción silenciosa que ningún titular ni sala de juntas podría darme. Un golpe en la puerta rompió mi concentración. Al girar, vi a Camila Torres en el umbral. La confianza pulida de antes había desaparecido, reemplazada por jeans, un abrigo sencillo y ojos que ya no ardían con arrogancia. No vengo a pedir trabajo, dijo antes de que pudiera hablar. La Junta autorizó un acuerdo para cerrar este capítulo limpiamente. Y vine por algo más. Dudó. Un consejo. La observé un momento. La versión más joven de mí habría disfrutado verla así. Pero solo sentí una calma desapegada. La vida ya le había dado la lección que traía consigo. Asentí hacia el café al otro lado de la calle. Un café, dije. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. Nos sentamos junto a la ventana, la lluvia difuminando la ciudad en una acuarela. Preguntó cómo construí lealtad que no podía despedirse, cómo supe cuándo hablar aunque me costara todo. Respondí con sencillez, sin amargura, dejando que anotara las verdades que estuviera lista para escuchar. Más tarde, de vuelta en mi oficina, vi los ferries cruzar la bahía de San Telmo y dejé que los últimos hilos de mi vida pasada se desvanecieran. El poder, me di cuenta, nunca estuvo en los títulos ni en las oficinas de vidrio. Siempre estuvo en la confianza que llevaba conmigo, del tipo que me seguía a donde quisiera ir. Volví a mi escritorio, la tinta del nuevo contrato seca, y sentí la certeza silenciosa de que este capítulo era solo mío